Buenas tardes, doctor Guitar, ¿me escucha? Buenas tardes, estimado doctor Israel. ¿Me Buenas escuchan tardes, tal maestra vez? Liliana, a sus órdenes. Ustedes me Qué indican, gusto. Esperemos unos minutitos, mi doc, que se vaya conectando. claro que sí, con gusto esperamos. Únicamente, mi doc, que se vayan conectando los estudiantes, los compañeros y enseguida empezamos. Tengo que ir Claro que admitiendo sí. a todos, ¿no? Estamos con invitados de Colombia, de la multiversidad que están postulando para los posgrados, entonces tenemos también algunas personas de afuera, ¿no? Excelente, doctor. Bueno, pues entonces esperamos. Ustedes me indican. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Israel. Es Sandre, ¿no es cierto? Sin Así tilde. es, Sandre, Ajá. Sandre. Igual. Estadísticas de este primer tiempo de Cúcuta Deportivo 1, Once Caldas 0. Posesión 60%, 60.5 para el Once Caldas, el equipo visitante. 39.5 para. De quinto son no. De quinto, séptimo. Juanito, usted me avisa, o bueno, voy a empezar Vivi, ¿no es cierto? Pero todavía los estudiantes de quinto y séptimo, de quinto no se conectan, séptimo están algunos. ¿Cómo está, doctor Guitar? Buenas tardes con todos. Sí, justo estoy coordinando con los profes que estaban encargados, doctor Guitar, de realizar eso y también enviando al resto de estudiantes.
Buenas tardes para todos, un feliz año. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Doctora Edguita y Vivi, solo me estoy tratando de comunicar con el señor subdecano, que me dijo que ya estaba conectado, pero no le veo en sala, no sé. No, ¿Quiere no que le haga? veo en sala. ¿Cómo va a salir en la noche? ¿Por qué? Para hablar con ustedes en la noche. Si se puede. Claro que sí. Bueno, para que sepa. Ahorita ya está conectándose. Ya está en la sala. Yo iba a hablar también con Ya le admití. ustedes. Yo con vos. Doctor Edita, está de cerrar los micrófonos. Ya, Buenas tardes, doctores. muy buenas tardes. Listo, Vivi. Inge, Claudito, ya está en sala. buenas tardes, estimados compañeros, estimadas Buenas tardes. autoridades, queridos profesores. Bueno, no sé si me logran escuchar. Sí, Claudito, estamos muy bien. Muchas ¿Cómo está, gracias, mi Claudito? estimado Buenas Doc. tardes. Gracias, Doc Editor, Doc Jonita, Doc Vivi, a nuestros profes que nos acompañan. Un gusto saludarles, queridos profesores. Buenas tardes. Claudito, vamos a dar inicio entonces ya con la inauguración y la ponencia de nuestro compañero el doctor Israel Sandro. Vivi, por favor, si nos ayuda. Perfecto. Buenas tardes con todos los presentes, estimadas autoridades, estimados docentes participantes, estimado doctor Israel. La Unidad Académica de Educación, Carrera de Educación Inicial, en conjunto con la Multiuniversidad Mundo Real Edgar Morin de México, hacen extensiva esta invitación a participar a ustedes del conversatorio de investigación científica desde la perspectiva del pensamiento complejo, que busca analizar la investigación científica desde la perspectiva del pensamiento y promoviendo una comprensión integradora, crítica y reflexiva, especialmente aplicada al campo y a la formación inicial docente. Algunas indicaciones generales, estimados presentes. Se solicita que todos, por favor, nos ayuden colocando su nombre para hacer el registro de asistencia en el enlace, en el Zoom en el que ustedes ingresaron. En el caso de presentarse dudas y consultas, las vamos a realizar en el mismo chat y las cuales serán contestadas al final de la exposición. Como punto 2 tenemos palabras de apertura de la autoridad institucional por parte del señor subdecano, ingeniero Claudio Guevara, magíster. Muchísimas gracias, estimada doctora Vivi Matute. Un gusto saludarles a nuestros profesores de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Católica de Cuenca, lo propio a nuestros profesores invitados a nivel de diferentes universidades y a los estudiantes tanto de nuestra casa de estudios como también a quienes nos están escuchando y observando desde otras universidades en el mundo. Para mí es grato saludarles el día de hoy al doctor Israel Sandre Osorio, quien es profesor investigador de la Universidad UNEM. Y en este tema que es hasta cierto punto a veces un tanto abstracto para aquellos estudiantes que estamos iniciando quizás en el tema de la investigación científica, pues tener docentes que de alguna u otra manera nos transmiten el conocimiento de una manera sencilla, amable, amigable, va a ser siempre muy fructífero aprovechar estas jornadas de docencia. Yo quiero darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes a esta clase de investigación científica desde la perspectiva del pensamiento complejo. Quiero pedirles que vengamos justamente
llenos de curiosidad, vengamos con esta apertura a la valentía intelectual, de que probablemente a veces los temas suenan un tanto complejos, sin embargo, con buenos maestros como lo es y pues he tenido la oportunidad de leer del doctor Sandré, estoy seguro que podremos comprender y llegar a entender más allá de una receta paso a paso el tema de la investigación, sino que poder comprender desde la experiencia de expertos ya que han podido aprovechar la investigación, mejorarlos paso a paso y sobre todo darnos como pautas para que cada uno desde la perspectiva, desde el tema que estén investigando, pues se haga sencillo, fácil y sobre todo no sea tan complicado el hacer investigación hoy en día. Así es que con esta pequeña bienvenida, les invito a que podamos estar atentos y curiosos de todo lo que va a suceder el día de hoy en esta clase magistral. Muchísimas gracias al doctor Sandré por la apertura, por la oportunidad. Estamos ansiosos de poder continuar con esta clase. Por tanto, les doy una cordial bienvenida y que sea una jornada muy fructífera tanto para estudiantes como para docentes que compartimos el día de hoy. Muchas gracias. Listo. A continuación tenemos la presentación del ponente a cargo del doctor Edgar Curay, magíster, quien nos hará una remembranza del currículo que presenta nuestro docente invitado. Venga, bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi querida Vivi. Como lo dice el padre del pensamiento complejo, Edgar Morán, el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Por esta razón hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Desde esta perspectiva, la educación del futuro debe volver sobre todo a las incertidumbres ligadas al conocimiento. Como todos conocemos, a partir de la investigación se van dando respuesta al asombro que nos genera lo desconocido, pero también se van dando respuestas a las incertidumbres, construyéndose así el nuevo conocimiento. De esta manera, la investigación es la mejor amiga de la verdad. Y justamente para hablarnos de la investigación desde la figura de la complejidad, tenemos la grata presencia del doctor Israel Sandré Osorio, licenciado en Sociología, maestro en Desarrollo Rural, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, especialista en Sociología y Antropología Urbana, Rural y Política, ponente magistral en eventos académicos nacionales e internacionales, dictaminador de artículos científicos, profesor investigador en licenciatura y posgrado con más de 12 años de experiencia como investigador y se desempeña como director de tesis en posgrado. Sus líneas de investigación están vinculadas a temas de política y desarrollo, antropología, política y sociología urbana, sistemas urbanos y rurales, complejidad ambiental y sustentabilidad, urbanismo y complejidad, educación y complejidad, transdisciplina y educación, entre otros. Coordinador de proyectos de investigación relacionados con problemáticas sociales, políticos, económicas y ambientales generados por el crecimiento de las áreas urbanas sobre los suelos rurales y temas de educación en áreas urbanas y rurales también. Es miembro de la red de investigadores sociales de agua en México y de la red de investigación sobre complejidad en América Latina y el Caribe. Tiene un sinnúmero de publicaciones entre las que se encuentran el manejo comunal del agua en México, gestión del agua, una visión comparativa entre México y Brasil, agua y diversidad cultural en México, pensamiento complejo, educación y desigualdad, reflexiones en tiempos de pandemia, desigualdades urbanas, crisis y conflictos por falta de agua en la zona metropolitana del Valle de México, entre otras. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Mundo Real Edgar Morán a nivel de posgrado y profesor investigador de la Universidad Nacional Rosario Castellanos
a nivel de licenciatura. Un gusto contar con su invalorable apoyo en beneficio de la investigación. Bienvenido, doctor Israel. Gracias, doctor Edgar. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer a nombre de las autoridades de la Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, a nombre del rector maestro Armando Reinaga, del director académico doctor José Gustavo Casas Álvarez y del director administrativo Héctor López, agradecer a las autoridades de la Universidad Católica de Cuenca, en especial al doctor Claudio Guevara, a la doctora Viviana Matute Guzmán y al doctor Edgar Rigoberto Curay por la invitación a participar en este evento. Para mí es de sumo placer e interés participar en este tipo de diálogos académicos, sobre todo en temas que tienen que ver con el pensamiento complejo, complejidad, ciencias de la complejidad, ¿no? En este caso, el tema que nos convoca es analizar el tema vinculado a la investigación científica desde la perspectiva del pensamiento complejo. Para abordar este tema, me permití yo estructurar una pequeña presentación, grosso modo, que nos aporte algunos elementos de reflexión y de discusión sobre el tema de la investigación científica desde la perspectiva del pensamiento complejo, ¿sí? Entonces, vamos a revisar, repito, grosso modo, qué es esto del método científico clásico, ¿no? Cuáles son las características de la investigación científica, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento complejo? ¿Cómo lo definimos? ¿A qué nos referimos con pensamiento complejo? ¿Y qué es la investigación científica desde la perspectiva del pensamiento complejo? Entonces, vamos a encontrar a lo largo de esta presentación estos elementos que nos van a invitar, ¿no?, a reflexionar sobre este tema de la investigación científica y el pensamiento complejo. La investigación social necesita ser replanteada en un mundo que enfrenta desafíos culturales y civilizatorios inconmensurables. Desde la primera revolución industrial a nuestros días, los ritmos del cambio social, cultural, económico, político se han acelerado extraordinariamente, a la vez que se ha incrementado la fragmentación del conocimiento y la diversificación de las actividades humanas. Los procesos sociales, económicos, políticos y culturales han tenido en la ciencia y en la tecnología agentes potencializadores de sus cambios. Y todo indica que en los próximos años, en las próximas décadas, el incremento de los cambios que se presentan en el mundo van a continuar de manera importante. Así, a los factores científicos y tecnológicos se añaden ahora temas o graves problemas como son el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la violencia, la educación, las migraciones, la pandemia, así como la introducción masiva de la inteligencia artificial y la robótica, ¿no?, como grandes temas que necesitamos analizar, que necesitamos estudiar. Desde cualquier ángulo que lo veamos, los pronósticos de cambio son radicales. El desafío de los conocimientos, por ello, está lejos de ser única y exclusivamente técnico o tecnológico. Se necesita repensar el imaginario, ¿sí?, las dimensiones, los deseos, los propósitos, los ideales, la manera en la que nos acercamos a investigar estas nuevas realidades que se presentan en este mundo contemporáneo. Es entonces el reto de la investigación científica, ¿sí?, contemporánea, determinar si los elementos, métodos y técnicas que nos brinda la investigación científica nos van a permitir enfrentar estos grandes desafíos que se presentan en este mundo cambiante y complejo por definición.
Nuestro tiempo es de una era planetaria y su futuro exige transitar hacia una manera de conocer, de aprender, de transmitir, de recibir experiencias y de relacionarnos entre los seres humanos. El presente y el futuro nos dibuja una realidad cambiante, abierta, heterogénea, azarosa, con altos grados de indeterminación, de azares, ¿no? Una realidad compleja. Por lo tanto, el cuestionamiento es, ¿qué tan pertinente resulta las herramientas teórico-metodológicas de la investigación científica clásica para afrontar estos grandes temas y problemas que enfrenta el mundo? Con esta primera reflexión yo los invito a cuestionarnos, a interrogarnos, a reflexionar. ¿Cómo hemos hecho ciencia hasta este momento? ¿Cómo estamos haciendo ciencia? ¿Nuestras herramientas teórico-metodológicas son las adecuadas para investigar los problemas complejos que se nos presentan en este mundo? ¿Cuáles son las reglas que determinan un buen método de investigación científica, si es que las hay, ¿no? ¿Estamos preparados para afrontar este futuro inmediato e incierto con las herramientas académicas, teórico-conceptuales que nos brinda la educación actual? ¿Podemos encontrar respuesta a estos grandes dilemas, a estos grandes problemas que hoy se nos presentan en este mundo? Entonces, reitero la invitación a reflexionar sobre estas y otras, sobre otros cuestionamientos que nos generen estas reflexiones en torno al pensamiento complejo, a este tema de la complejidad como herramienta de la investigación científica. Empecemos por definir principalmente qué es la investigación científica. ¿Qué es esto de investigar? ¿Qué es la investigación, no? Comúnmente se nos ha enseñado que la investigación, ¿no?, es asumida como el conjunto de procedimientos, ¿no? Procesos, métodos y técnicas que a través de la implementación intencionada y rigurosa de lo que se conoce como el método científico, ¿sí?, orienta las acciones que nosotros como investigadores vamos a llevar a cabo para reconocer, detallar, describir, registrar, fundamentar, cuantificar y sistematizar la realidad o un fenómeno, ¿no? Es decir, un tema, un problema que a nosotros como investigadores, como estudiantes, ¿sí?, nos interese analizar, ¿no? El método científico nos da, ¿sí?, esas herramientas para indagar, ¿no?, para acercarnos a analizar estos temas, ¿sí?, de acuerdo al interés que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? El objetivo, ¿no?, de la aplicación de este método científico es, ¿no?, generar conocimiento, ¿no? Conocimiento comprobable sobre un problema en particular, ¿sí? Conocimiento que podemos aplicar, ¿sí?, con el objetivo de brindar soluciones a estos problemas, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se conoce tradicionalmente como la investigación científica, ¿no? Este conjunto de pasos, reglas, ¿sí?, métodos, ¿no?, camino, ABC, que nos permite encontrar, indagar, ¿no?, algún fenómeno en particular y encontrar o generar conocimiento, ¿sí? Este método científico, ¿no?, positivista tradicional es el que se nos ha enseñado, ¿no?, en la educación tradicional, ¿no? ¿Sí? Por ello, bueno, pues hemos heredado ciertos enfoques investigativos, ¿no?, que abrevan, que nacen de la investigación científica positivista, ¿no?, tradicional, ¿sí? En el cual, bueno, pues nos damos cuenta que nuestras investigaciones, que nuestras prácticas investigativas, ¿sí?, siguen apegadas, ¿no?, a lo disciplinar, ¿sí?, a los enfoques disciplinares, ¿no?,
Que claro, hemos avanzado de la disciplina a la multidisciplina, a la pluridisciplina, pero siempre, ¿no? Cada una de estas disciplinas que colaboran, ¿sí? O que se vinculan, cada uno mantiene sus respectivas fronteras disciplinares, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuestros enfoques investigativos siguen anclados en las visiones disciplinares. Uh-huh. También utilizamos, ¿sí? O se sostiene esta investigación en metodologías, ¿sí? Que sostienen un criterio de progreso, ¿no? Historia natural, social y lineal en ascenso. Es decir, ¿sí? Un análisis de carácter lineal, ¿no? Progresista, ¿no? Donde no hay alteraciones, donde no hay modificaciones, ¿no? Las metodologías van basadas en esa unidireccional, ¿sí? Una sola dirección lineal, ¿sí? Por lo tanto, lo nuevo, lo inesperado, ¿sí? Lo incierto, es como un accidente, ¿no? Que gradualmente va a entrar, ¿no? O se va volverá a su curso dentro de este análisis científico tradicional, ¿no? ¿Sí? Esta investigación científica tradicional, pues ha estado anclada en el paradigma empírico analítico, ¿no? Positivista, lógico, inductivo, ¿no? Donde explicamos los fenómenos con cierta regularidad, ¿no? O sea, es explicar fenómenos a partir de fórmulas, a partir de leyes, ¿sí? Que nos expliquen el mundo real, ¿no? Todo se comporta de acuerdo a patrones de conducta A, B, C, D, progreso lineal, ¿sí? Las cosas se comportan, ¿no? De una manera determinada, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos indica el método científico, ¿no? ¿Sí? El instrumento metodológico de la investigación científica, bueno, está anclado, ¿no? O tiene su base en lo que son las ciencias físico-naturales. Es decir, tomamos, ¿sí? Estos elementos metodológicos de las ciencias físico-naturales para explicar la vida social, ¿no? Otro de los elementos de estos enfoques investigativos tradicionales, ¿no? Es que hay una neutralidad, objetividad científica. Se nos ha pedido desde la ciencia clásica, desde la investigación científica, que como investigadores, ¿sí? Actuemos de manera objetiva, ¿sí? Al acercar, al analizar un objeto de estudio, tenemos que ser objetivos, ¿sí? Tenemos que marcar una separación con respecto al objeto de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos investigadores objetivos, ¿sí? Se nos pide que nos despojemos de nuestra subjetividad, de nuestros valores, de nuestras creencias, ¿no? Como si la subjetividad fuera un saco que uno se quita, ¿sí? Y se pone cuando va o deja de hacer investigación, ¿no? Tenemos que ser objetivos porque así lo marca, ¿sí? La investigación científica clásica. Y esto, pues, ha determinado, insisto, la manera en la que hacemos investigación, ¿sí? Una investigación fragmentaria, una investigación atomizada. Es decir, que del conjunto, del todo, ¿sí? Separamos algunos elementos que nos permiten analizar, ¿sí? No leemos el conjunto, ¿no? De los diferentes elementos que pertenecen a un todo, ¿no? Abstraemos ciertos elementos, los analizamos de manera aislada y los resultados que obtenemos los pretendemos homogeneizar al conjunto, ¿sí? Del sistema, del todo, ¿sí? Es decir, ¿no? Separación, ¿no? Separamos, abstraemos elementos, ¿sí? Otra de las formas de investigar es esto que se conoce como la binarización, que supone tomar la realidad definida por la separación entre pares, ¿no? ¿Sí? Orden y desorden, ¿no? Contradictorios, ¿no? No hay vuelta de hoja, ¿sí? Blanco y negro, ¿no?
no hay complementariedad entre estos supuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos dice la investigación científica clásica, ¿sí? Los opuestos, ¿sí?, son tal cual, no hay complementariedad, no hay una articulación entre ellos porque son opuestos, ¿no? Otra de las características de la investigación que se nos enseñó a realizar es la reducción, ¿no? Que consiste en unir lo diverso, ¿sí?, de manera arbitraria, ¿sí? Anulamos la diversidad, anulamos lo singular, ¿sí?, homogeneizamos, ¿no? Todo es igual, ¿no? ¿Sí? Para identificar generalidades, ¿sí? Para identificar patrones de conducta que luego pretendemos homogeneizar para el conjunto, ¿no? ¿Sí? Pensando que todo es igual, ¿no? Que no hay diversidad, ¿no? Y regresamos a lo que comentaba hace rato, ¿no? También esta necedad de lo objetivo, ¿no? De ser objetivos, ¿no? De la separación entre sujeto y objeto, ¿no? ¿Sí? No podemos dejarnos influir por el objeto de estudio, ni nosotros debemos influir al objeto de estudio. Debe siempre haber, ¿no?, una distancia entre el sujeto y el objeto de estudio, entre el investigador, ¿sí?, y el objeto que es, ¿sí?, que va a ser analizado, que va a ser investigado, que va a ser estudiado, ¿no? ¿No? Estas son las características, esta es la forma en la que muchos de nosotros, ¿no?, aprendimos en las aulas, ¿no?, bajo donde se nos enseñó el método científico positivista, ¿no?, con estas características, ¿no?, con estas formas, maneras de investigar, ¿no? Mucho del conocimiento, ¿no?, generado, ¿no?, ha sido basado en este método científico, ¿no?, clásico. Sin embargo, hoy, ante la realidad que se presenta en este mundo tan cambiante, ¿no?, tan complejo, ¿sí?, resultado de estos procesos de evolución que se han dado a lo largo, ¿no?, del tiempo, ¿no?, en la humanidad, en la sociedad, necesitamos encontrar o enriquecer este método científico a partir de abrevar, de reconocer otras posibilidades que enriquezcan la manera en la que estamos investigando, ¿sí? Y una de estas formas o alternativas es el pensamiento complejo, la complejidad, ¿sí?, como esta propuesta teórico-metodológica que se presenta, ¿sí?, no para descartar lo que ya tenemos, ¿no? No para echar por el suelo lo que ya tenemos, no. Gran parte de los avances tecnológicos, científicos, sociales que hoy se tienen han sido gracias al método científico tradicional, ¿sí? Lo que sucede es que en este mundo, ¿no?, tan cambiante, tan complejo, ¿sí?, estas herramientas metodológicas, teóricas del método científico positivista no nos están sirviendo, no nos están siendo ya tan prácticas para analizar, para estudiar y para encontrar respuesta a los grandes problemas, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos tener la apertura, ¿no?, en estas nuevas propuestas que se nos presentan. Una de ellas, reitero, pensamiento complejo, complejidad. ¿Qué es el pensamiento complejo, ¿no? ¿Qué es esto de pensar complejamente? Bueno, esta noción de pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo y sociólogo Edgar Morin, ¿sí? Esta idea de pensamiento complejo hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, ¿sí? De cómo nosotros reconocemos esa realidad múltiple, con diferentes elementos articulados, en diálogo, ¿no?, en coordinación unos y otros, ¿no? Entonces, es esa capacidad que nosotros generaríamos para conectar, leer esa realidad conectada, articulada, ¿sí?
una realidad que gradualmente va adquiriendo cada vez más componentes, ¿sí? A medida que la humanidad progresa, evoluciona, ¿sí? En este sentido, esa realidad se comporta como un tejido, ¿sí? Un tejido compuesto por múltiples tejidos, ¿no? ¿Sí? Que dan sintonía, que articulan, que dialogan, que están conectados, ¿sí? Por lo tanto, es compleja, ¿sí? Por esta diversidad de elementos articulados que dialogan, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nosotros como individuos, como investigadores, no deberíamos de pensar de una manera reduccionista, ¿no? Porque lo que estamos viendo responde a otras características, ¿no? A una característica compleja, ¿sí? Ni tampoco tenemos, ¿no?, que asumir posturas o hechos, ¿sí?, absolutos. ¿Por qué? Porque las características de la sociedad actual, ¿sí?, nos invitan, ¿no?, a reflexionar, ¿sí?, sobre esta realidad compleja. Esta capacidad, entonces, de reflexión, de análisis, de reconocimiento de este tejido, ¿sí?, interconectado de nuestras realidades, de nuestros problemas, ¿sí?, es lo que Edgar Morin define como pensamiento complejo, ¿sí? Que no es algo innato, ¿no? No es algo con lo que se nazca, ¿sí? Lo necesitamos aprender, lo necesitamos analizar, lo necesitamos estudiar, ¿sí? Necesitamos tener la apertura para permitirnos, ¿sí?, analizar, estudiar, darle posibilidad a estas otras propuestas, ¿no? Así el objetivo de la complejidad es concientizar, concientizarnos, ¿no?, acerca de esas relaciones, ¿no?, que han sido disueltas, ¿no?, entre disciplinas, ¿sí?, entre categorías cognitivas, entre tipos de conocimientos, ¿no? ¿Sí? La propuesta de la complejidad es reconocer, ¿sí?, la multidimensionalidad, la diversidad, reflexionar sobre ella, entenderla, ¿sí?, entender esa realidad menos mutilante, menos separada, ¿sí?, sino articulada, en diálogo, en sintonía, ¿sí? Eso es lo que se es pensamiento complejo. Repito, esa capacidad de reflexionar sobre este mundo cada vez más complejo, sobre los problemas cada vez más complejos, más articulados. Para anclar la idea de pensamiento complejo, ¿no?, Edgar Morin plantea 6 principios, ¿no? Son 8, si no me equivoco, yo aquí traigo para la reflexión 6 principios en los cuales Edgar Morin, ¿no?, ancla su reflexión sobre lo que es el pensamiento complejo, ¿no? El primer principio que él plantea es el principio dialógico, ¿no? Unir dos términos que se ponen, pero que son inseparables, como orden y desorden, ¿no? La ciencia clásica nos dice, o la investigación científica clásica nos dice que son opuestos, ¿sí? Orden y desorden y no hay más, ¿no? Sin embargo, hay un proceso de diálogo entre estos opuestos, ¿sí? Porque son complementarios, más allá del conflicto que pueda haber, son complementarios, ¿sí? El universo, ¿no? Desorden, orden, ¿sí? Hay un complemento, ¿sí? Segundo principio, principio recursivo o de retroacción. Comprender que los efectos y productos son a la vez causa y productores de lo que produce, ¿no? Ejemplo, la sociedad produce individuos y los individuos producen sociedad, ¿no? ¿Sí? Los efectos y productos son a la vez causa y efecto de lo que produce. Tercer principio, principio hologramático. Entender que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está inscrito en las diversas partes.
¿no? Como una célula que contiene todo el genoma humano, ¿no? Del organismo completo, ¿sí? No podemos entender, ¿sí? El todo si no entendemos, ¿sí? Cada una de sus partes. Y no podemos entender el todo sin la articulación de todas sus partes, ¿sí? Pero tradicionalmente, desde la investigación científica, para analizar, abstraíamos, ¿no? Abstraemos algún elemento de la realidad para analizar, ¿sí? Para analizarlo y para generar conocimiento y respuestas, ¿sí? O soluciones a un problema. Ejemplo, a mí me gusta poner un ejemplo, ¿no? En la generación de política pública, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, ¿no? Uno de los grandes problemas es la violencia contra las mujeres, el acoso sexual contra la mujer, en el transporte público, en el espacio público, ¿no? A la autoridad se le ocurrió, como política pública para contrarrestar ese tema, separar a los hombres y a las mujeres en el transporte, ¿no? Vagones exclusivos en el metro para mujeres y para hombres. ¿Esto solucionó el problema? No, porque el problema no solamente es de separar, el problema tiene que ver con otros elementos que están ahí presentes, ¿no? Políticos, culturales, económicos, sociales, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitamos reconocer todos los elementos inmersos en los problemas para realmente encontrar soluciones mucho más pertinentes a los problemas que nos aquejan, ¿no? Complejidad, problemas complejos, ¿sí? Cuarto principio, principio sistémico u organizativo, que es que necesitamos ver los fenómenos como sistemas, donde las partes interactúan y son inseparables del conjunto. El todo es más que la suma de las partes, ¿no? La sociedad es un sistema, ¿no? Interactuando con diversos elementos, ¿sí? Que están en constante diálogo, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitamos analizar, investigar desde una visión sistémica. Todos somos sistemas, ¿sí? El cuerpo humano es un sistema, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Desde la misma educación, ¿no? En las universidades hemos separado, ¿no? El análisis en la facultad de humanidades, ¿no? Y ciencias sociales, ¿no? Por otro lado, tenemos la facultad de ciencias biológicas, ¿no? Estamos separando, ¿no? Cuando el ser humano es, en su integridad, es, ¿sí? Completo, complejo. Quinto principio, principio de autoeco-organización. Reconocer la capacidad de los sistemas de organizarse a sí mismos mientras dependen del entorno. Sexto principio, principio de multidimensionalidad. Reconoce la unidad de lo múltiple, ¿sí? De lo diverso, pero sin anular las diferencias. Todos tenemos características y particularidades propias, ¿no? Diversas, diferentes, ¿sí? Somos alumnos, pero somos diversos, ¿no? Nos comportamos de manera diferente, ¿sí? No somos alumnos a rajatabla, ¿no? Tenemos sentimientos diferentes, problemas diferentes, singularidades diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer esa multidimensionalidad, multidiversidad, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Y en cada uno de los problemas que vamos a analizar. Entonces, esto es pensamiento complejo, esta capacidad de reflexionar, de analizar la realidad, ¿sí? Compleja, anclada en estos principios como elementos base para analizar y para investigar estos problemas complejos que se nos presentan. ¿Y ello cómo alimenta o enriquece la investigación científica? ¿Cómo esta propuesta del pensamiento complejo, cómo estos principios enriquecen la manera en la que estamos, o la manera en la que vamos a investigar? Bueno,
En primer momento, bueno, pues que nos permite esta investigación científica desde la perspectiva del pensamiento complejo, nos permite abordar los problemas en su complejidad, ¿sí? Reconociendo las múltiples dimensiones que lo determinan, los nexos, las articulaciones que existen entre todos los elementos, ¿sí? Ojo, no es que tengamos que saberlo todo, no es que tengamos que hacer un estudio amplio de toda la realidad, ¿no? Sino reconocer las articulaciones, ¿no? ¿Sí? Que se dan. Estos diálogos que existen entre todos los elementos, en todos estos elementos que pertenecen al sistema, ¿no? Otra de las características de esta investigación es que el sujeto, el investigador, que conoce, que analiza, que estudia, está implicado en el contexto de lo que conoce. Está relacionado con el objeto, lo modifica y se modifica a sí mismo en el proceso investigativo, ¿sí? Que nos decía la ciencia, la investigación científica clásica, ser objetivos. No, no se puede. Cuando hacemos investigación, cuando nos acercamos a analizar un objeto de estudio, vamos cargados de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestras percepciones, ¿sí? Tenemos influencia en el objeto de estudio y a su vez el objeto nos está influenciando, ¿sí? Entonces, el sujeto, el investigador, está implicado en el contexto que analiza, que investiga, que estudia. Otra de las características es que el investigador debe esforzarse por crear una atmósfera apropiada e irse desconectando de pautas y configuraciones que prevalecen en su mente, ¿no? Tenemos que tener la apertura, ¿sí? De permitirnos reconocer estas otras posibilidades, de construirnos de la manera en que tradicionalmente, ¿sí? Nos han educado, ¿sí? Nos han enseñado a investigar, ¿sí? Debemos cuestionar los conceptos, los principios, los valores, las leyes, ¿no? Que se nos han enseñado, ¿sí? Y permitir la apertura a estas otras posibilidades, ¿sí? Atrevernos, ¿sí? Tener ese atrevimiento metodológico y teórico de abrir estas otras posibilidades a estas propuestas teórico-metodológicas, ¿sí? Y bueno, pues insisto, el investigador se concibe como un ente activo, consciente de la multidimensionalidad que se presenta ante sus ojos, ¿sí? Reconoce lo inconcluso del pensamiento, lo inacabado, negocia con la incertidumbre, con los azares, ¿sí? No hay fórmulas, no hay ABCD, ¿sí? Porque en el proceso investigativo se pueden presentar incertidumbres, azares, ¿sí? Y el investigador, ¿sí? Debe de estar, ¿sí? Abierto a esas posibilidades. No hay verdades absolutas, ¿sí? La investigación se construye, ¿sí? En el camino, ¿no? Y el camino es azaroso, incierto, ¿sí? Indeterminado. No se responde a fórmulas, a leyes, ¿no? La realidad no se sujeta a una camisa de fuerza. La producción y transmisión del conocimiento basado en la disciplina que heredamos de la ciencia clásica se considera insuficiente, ¿sí? Ya no podemos estar anclados a estas fronteras disciplinares, ¿no? A estas visiones unidireccionales, ¿sí? El estudio de estas problemáticas complejas exigen perspectivas científicas transdisciplinares, ¿sí? Que es la apertura al diálogo, ¿sí? La apertura a nuevos saberes, ¿sí? La apertura al diálogo con otros actores, ¿no? Estas perspectivas científicas de carácter transdisciplinar, ¿sí? Favorecen tres tipos de enlace. Uno, el diálogo entre diversos saberes, ¿no?
saberes académicos y saberes prácticos, ¿sí? Estos otros saberes, estos otros conocimientos que la ciencia clásica siempre nos dijo que no eran válidos porque no tenían la rigurosidad académica que demandaba, sí, la ciencia clásica o la investigación científica. Entonces, este enfoque transdisciplinar, ¿sí?, en la investigación abre esa posibilidad al diálogo entre diversos saberes. Segundo, el diálogo entre distintas lógicas de acción. El diálogo entre ciencia y sociedad. Ese es uno de los grandes deudas que tiene la academia con la sociedad. ¿Cómo logramos llevar, ¿no?, a la sociedad, ¿no?, a un común de la sociedad, ¿no?, estos diálogos, estas reflexiones tan sesudas, tan científicas que llevamos a cabo en nuestros centros de conocimiento, en las universidades, en los centros de investigación, en nuestros salones de clase, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo logramos que estas reflexiones trasciendan estos espacios y lleguen, ¿no?, a un público mucho más amplio, ¿no? Diálogo entre la ciencia y la sociedad, ¿sí? Uno de los grandes, ¿sí?, una de las grandes faltas, ¿no?, de las deudas que tiene la academia con la sociedad. Esta idea de transdisciplinariedad propone un enfoque donde se funden los saberes, se desdibujen los límites establecidos por las disciplinas, ¿sí?, y existe un diálogo entre diferentes disciplinas para crear propuestas teórico y metodológicas, ¿sí?, para analizar e investigar estos problemas complejos. El método de carácter transdisciplinar nos permite abordar el objeto de estudio considerando la subjetividad, ¿no?, para validar el conocimiento y la integración de otros saberes, ¿no? Buscar este diálogo con otros saberes, ¿no? Insisto, estos saberes que han sido dejados de lado, han sido relegados, pero que tienen mucho que aportar, ¿no? Por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de estos grandes, de la crisis ambiental que se presenta a nivel mundial, pues creo que los pueblos indígenas, ¿no?, de Sudamérica, de Latinoamérica, tienen mucho que aportar, ¿sí? Entonces, reconocer estos saberes extraacadémicos. Esta investigación, enriquecida desde el pensamiento complejo, toma en consideración la diversidad de percepciones sobre el problema, ¿sí? Incorpora la participación de los diferentes actores en el proceso investigativo y en la generación de soluciones, ¿no? Basta de colocarnos en un pedestal como los portadores del saber absoluto, ¿no?, cuando necesitamos reconocer e incorporar a los diferentes actores presentes en los problemas, ¿sí? Considerar sus saberes, sus opiniones, ¿no?, en el proceso investigativo y con ello en la generación de soluciones a los problemas que estamos abordando. Otro de los puntos, diálogo del conocimiento científico con el conocimiento práctico, producto de la experiencia, ¿sí? Necesitamos poner a dialogar, ¿sí?, el conocimiento científico con estos otros conocimientos, ¿no?, generados a través de la experiencia. Tienen validez, tienen aportes, ¿sí? Entonces, dar esa posibilidad de diálogo con estos otros saberes. En el proceso investigativo, bueno, pues reconocer también, ¿no?, que es un camino de negociación y aprendizaje colectivo, ¿sí? El proceso investigativo, ¿sí?, se negocia y se aprende de manera colectiva, en diálogo con los otros, ¿no?, reconociendo sus aportes, sus experiencias, sus saberes, ¿sí? Y eso, sin duda, nos asegura un análisis mucho más real del problema que estamos analizando y sobre todo la generación de soluciones
mucho más factibles a los problemas, ¿no? ¿Sí? Porque muchos de los problemas que se aplican, ¿no? Son muchos de los análisis que se hacen a problemas, ¿sí? Y soluciones que se les dan, se hacen desde los escritorios, ¿no? Desde el saber científico, ¿no? ¿Sí? Y cuando se aplican, pues no tienen respuesta, no tienen resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se reconoce esa negociación, ese diálogo con los actores directamente involucrados en los problemas. Nos ¿Sí? vemos. Surge de la negociación, ¿sí? De la colaboración entre diferentes actores y sus diferentes saberes, experiencias y culturas. Entonces, esto es los aportes que la propuesta del pensamiento complejo hacen a la investigación científica. Repito, no se trata de rechazar, de negar, ¿no? Lo que ya se tiene, ¿no? ¿Sí? Sino enriquecerlo a partir de estas nuevas propuestas, ¿sí? Enriquecer la manera en la que hemos hecho investigación. ¿Por qué? Porque las herramientas con las que contamos no están siendo las idóneas para analizar los problemas complejos que se nos presentan, ¿sí? En el día a día. Problemas educativos, problemas ambientales, problemas sociales, problemas políticos, ¿sí? Problemas que en sí son problemas complejos. ¿Mm? Entonces, grosso modo, esta es la apuesta, ¿no? Del pensamiento complejo hacia la investigación científica como un aporte, ¿no? Importante, ¿sí? Pero sobre todo, pues, esta capacidad que tengamos nosotros para permitirnos reflexionar, analizar esta propuesta y empezar a construir conocimiento desde desde otras formas y desde otras maneras. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco su atención y pues atento a los comentarios, reflexiones y preguntas. Gracias. Muy amable, muchísimas gracias, doctor. Sumamente interesante hablar de la investigación. Es algo que no tiene ni fin. Siempre estamos investigando todo el tiempo, más aún en nuestra carrera de educación inicial, que desde los más pequeñitos tenemos que ir sembrando esta duda, esta investigación, el hecho de preguntar más siempre. Ellos están, por todo preguntan. Entonces, en educación inicial es la base en donde nosotros tenemos que sembrar toda esta intriga, este interrogante para que ellos les lleve a crear mejores oportunidades, nuevos conceptos, nuevos conocimientos. Le agradecemos de sobremanera, estimado doctor, y tenemos aperturado el chat, estimados asistentes, para cualquier consulta que tengamos en cuanto al tema tratado. Doctor Edguita, le dejo en sus manos. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta ya, doctor Israel, que se ha hecho? Dice, desde la complejidad, ¿cómo podemos investigar un problema determinado sin perder la unidad que lo hace mágico, evitando que el análisis fragmente la experiencia? Gracias, doctor Edgar. ¿Cómo podemos? Pues el simple reconocer, ¿no? Esa diversidad de elementos y esa interconexión, ¿no? ¿Sí? Repito, no es que tengamos, ¿no? Que analizar todo en su conjunto, ¿no? Porque sería imposible, ¿no? Pero creo que sí, reconocer esas interacciones que se están dando, que se están generando, sin mutilar, sin abstraer elementos, nos permite, ¿no? Tener respuestas o soluciones mucho más concretas y reales sobre estos problemas, ¿no? Por ahí, para analizar estos problemas en esta dimensión, multidimensionalidad o diferentes elementos que están interactuando, pues como herramienta metodológica de la complejidad está la transdisciplinariedad, que permite, ¿no? El diálogo entre diferentes disciplinas, entre diferentes conocimientos, entre diferentes investigadores de diferentes áreas, ¿no? Entonces, estos diálogos nos permiten acercarnos a estas realidades complejas, ¿sí? Diversas, multidimensionales y en constante interacción, ¿sí? Entonces es importante, ¿no? Tener esa capacidad de reflexión sobre estas realidades complejas, multidimensionales, para analizarlas y no hacer recortes, ¿sí? Abstracciones que nada generan soluciones a estos
problemas. Gracias, doctor Israel. Me gustaría conocer su análisis sobre cómo articular método científico, complejidad y saber popular comunitario y ancestral. Bueno, esto es a través del diálogo, ¿no? Del diálogo de saberes, ¿sí? Esto se da precisamente a partir de esta apertura, ¿no? De sentarnos a dialogar sobre con estos otros saberes, ¿no? Insisto, ¿no? Yo ponía de ejemplo el tema ambiental, ¿no? El tema ambiental, gran parte de las respuestas que se han querido generar para contrarrestar el tema ambiental, ¿no? A nivel mundial, esta crisis que se presenta a nivel mundial ha sido, ¿no? Generada desde la ciencia clásica, ¿no? Las respuestas, las soluciones han sido generadas de la ciencia clásica, pero sin reconocer los aportes que pueden dar, en este caso, las culturas ancestrales, ¿no? Las comunidades indígenas de Sudamérica, ¿no? Los grupos indígenas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar, aprender a dialogar, a reconocer estos otros saberes, ¿no? A retomarlos, a integrarlos en nuestro conocimiento científico, ¿no? Entonces, insisto, es a partir de este diálogo, ¿no? De esta apertura, ¿sí? De reconocer estas otras posibilidades que están ahí, latentes, ¿no? Y que sin duda tienen mucho que aportar, mucho que ofrecer para abordar y generar soluciones a estos problemas, ¿no? Ambientales, económicos, sociales, culturales, educativos, etcétera, ¿no? Es a través del diálogo, ¿sí? Entre los diferentes actores. ¿Nos podría dar tips para establecer temas de investigación coherentes con el enfoque de la complejidad? Bueno, yo creo que más que tips, porque si no, ahí sería como una receta, ¿no? Yo creo que parte del interés de cada uno de ustedes, ¿no? Sí, pueden ser intereses educativos, ambientales, económicos, culturales, ¿no? Yo creo que ahí siempre es un buen trabajo de investigación, llega a buen fin, siempre y cuando nazca del interés del investigador, ¿no? Cuando es a partir de que recomiendan un tema o dime qué tema voy a investigar, no se le augura buen resultado al tema de investigación. Entonces yo creo que eso parte del interés que cada uno de ustedes tenga, ¿no? Y de la manera en la manera en la cómo ustedes se van a afrontar a ese problema, ¿no? Cómo van a reconocer esa complejidad que está presente en esa problemática, ¿no? Entonces la invitación del pensamiento complejo es eso, reflexionar sobre el problema que a cada uno de ustedes les interesa, pero desde esa perspectiva compleja, ¿no? De ese entramado que se presenta en ese problema que a ustedes les interesa, estar abiertos al diálogo, al reconocimiento de los diferentes actores, ¿sí? Entonces, parte de ahí, compañeros, compañeras, del interés propio, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo de seguir investigando lo social y lo educativo desde disciplinas aisladas? ¿Y cómo propone la teoría de la complejidad romper esas fronteras? Bueno, ¿cuál es el riesgo que se corre, ¿no? Que, que nos enfrentamos a un mundo, ¿no? En constante evolución, en constante cambio, en constante modificación, y las herramientas metodológicas y teóricas que nos están dando nos brinda la investigación científica clásica, ¿no? O la ciencia clásica ya no están siendo útiles, ¿no? Para encontrar problemas, ¿no? O soluciones, ¿no? Para analizar estos problemas y encontrar soluciones reales y concretas a estas grandes problemáticas, ¿no? Y el problema es de que seguimos generando soluciones que no están realmente solucionando los problemas, ¿no? Yo les ponía el tema de la generación de política pública anclada en estas visiones simplistas, reduccionistas, disciplinares, ¿no? Que pretenden solucionar los problemas sin tener una visión completa, ¿no? De los diferentes elementos presentes en el tema, ¿no? Les ponía de ejemplo el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? No es solamente separar a los hombres y las mujeres en los vagones, ¿no? Sí, el tema, por ejemplo, en términos ambientales, ¿no? En la Ciudad de México, década de los 80, ¿no? La contaminación del aire, ¿no?
a alguien se le ocurrió que el problema eran los autos, ¿no? Y se aplicó un programa que hoy sigue existiendo, que era el no circula, ¿no? ¿Sí? Y no se ha resuelto el problema porque no es desde esa lógica, no es de ese reconocimiento, ¿no? Es de reconocer la diversidad de elementos presentes en cada uno de los problemas, ¿no? En temas educativos, bueno, pues también, ¿no? Sí, tenemos que romper esas fronteras disciplinares, ¿no? A través del diálogo, de la apertura. ¿Y cómo? Pues a través de la transdisciplinariedad, ¿no? Que tiene su anclaje en el diálogo, ¿no? En esta posibilidad del reconocimiento de estos otros saberes, ¿no? De la capacidad de dialogar entre diferentes disciplinas y crear propuestas teórico y metodológicas comunes que rompan que rompan las fronteras disciplinares. Y creo que ello nos aportaría bastante a buscar soluciones a los problemas que actualmente enfrenta el mundo en diferentes ámbitos. Usted menciona que la realidad es multicausal. ¿Cree que la narrativa lírica puede ser una herramienta legítima para transmitir la complejidad de un problema social o educativo que la estadística no logra abarcar? No soy muy experto en ese tema, ¿no? De la narrativa, por lo tanto, creo que eh, no tendría yo mucho que aportar en relación o reflexión sobre eso, pero creo que también hay la complejidad, ¿no? El tema de la multicausalidad como parte de la complejidad de los problemas también puede ahí tener un anclaje muy importante para analizar e investigar estos temas, ¿no? Pero insisto, no soy muy, no tengo mucho conocimiento sobre este tema, por lo tanto, pues no podría yo eh, aportar demasiado sobre este tema de la narrativa. Para terminar, doctor Israel, desde la gestión y la gerencia educativa, ¿qué propuestas considera que puede ser valioso para investigar desde el pensamiento complejo? Perdón, si Desde me repite la gestión y gerencia educativa, ¿qué propuestas se pueden considerar para hacer investigación desde la perspectiva del pensamiento complejo? bueno, ahí insisto también, ¿no? Desde la temática que cada uno les interese, pero desde de estos dos planteamientos que me hace, doctor, pues yo creo que es esa eh, necesidad del reconocimiento de esta diversidad que se puede encontrar en estos dos temas, ¿no? Por ahí trabajé yo con una compañera de Costa Rica, ¿no? Ella preocupada precisamente por el tema de la gestión, ¿sí? Educativa, ¿no? Los mandos medios y superiores, como también deben, no solamente los docentes, sino también las autoridades administrativas deben, ¿no? Reconocer esta complejidad. Con ella trabajamos esta posibilidad de enriquecer desde el pensamiento complejo los procesos, normas, ¿no? Y mecanismos administrativos que se están aplicando en los espacios educativos, ¿no? No solamente es en la manera en la que enseñamos, ¿no? En la manera en la que transmitimos el conocimiento, sino también en las estructuras administrativas donde también debe de estar presente este tema de la complejidad, ¿no? Debe permear el conjunto, ¿no? De estos espacios, ¿no? Administrativos, ¿no? De las autoridades medias superiores, desde los docentes, los alumnos, los padres de familia, ¿no? O sea, reconocer todos estos actores involucrados en estos temas, ¿no? ¿Sí? Porque si no lo reconocemos y si no tomamos la voz de todos los actores, bueno, pues poco, sí, obtendremos como resultados positivos en nuestros análisis o nuestras investigaciones o estudios. Muchísimas gracias, doctor Israel. Vivi, por favor. Muchísimas gracias, doctor Edguita. Para ir cerrando este conversatorio, tenemos el cierre a cargo de la doctora Joana Puya, directora de la carrera de Educación Inicial de la Matriz. Muchas gracias, Vivi, estimada doctora Guita, compañeros a nivel internacional, señor subdecano. Para mí es muy grato agradecer en este momento al doctor Israel Sandre por todo lo que nos pudo compartir
su valiosa experiencia y conocimientos que enriquecieron en este caso a nuestra comunidad, que hoy se convirtió en una comunidad internacional. Tenemos personas de diferentes lugares del mundo, de Colombia, de España, y eso nos ha gustado mucho de que podamos compartir con cada uno de ustedes. Agradezco en primer lugar su tiempo, doctor, la dedicación que usted le pone en este caso a la investigación y pues a cada uno de nuestros invitados internacionales que han estado aquí, también invitarles a continuar con estas rondas de charlas que se van a seguir dando por parte de la carrera de educación inicial y poder seguir aportando para que en este caso la academia en conjunto con docentes y estudiantes pueda llegar justamente a ser mayor, sea mucho más enriquecedora. Su presencia en realidad ha sido muy aportante para nosotros y esperamos que en siguientes eventos pues podamos también compartir. Leía los mensajes de algunos compañeros en el chat que algunos de ellos están interesados pues en realizar eventos académicos con nosotros. Nosotros gustosos de realizarlos, más bien dejo también aquí la batuta al autor de Guitar, a Vivi, para que puedan comunicarse con personas que pues nos han escrito el día de hoy al correo que el doctor de Guitar está colocando ahí. Vivi también colocará su correo para que puedan comunicarse. Y pues más bien, nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia, a las autoridades de nuestra institución por el apoyo que siempre nos están brindando y a nuestros estudiantes por en este caso estar siempre atentos a las actividades que la carrera les puede ofertar. Muchísimas gracias a todos por este evento. Muchísimas gracias, estimado doctor, estimadas autoridades, docentes, estimados estudiantes y participantes internacionales, una vez más, de parte de la Universidad Católica de Cuenca, la carrera de Educación Inicial de la Unidad Académica de Educación, les agradece su amable asistencia. Muy buenas tardes. Gracias a Muchísimas todos y a gracias. todas. Gracias. Un abrazo. Excelente Muchas día. gracias, un gusto a Hasta todos. Hasta luego. pronto. Hasta pronto, Gracias. un gusto, un gusto. Saludos desde Placer. México. Buenas noches. Doctor Un gran Claudio. Saludos abrazo. México, Gracias, Chile, doctor Edgar. Colombia, Doctora España. Viviana, a todos y a todas. Muchas gracias. Y muchas Un fuerte gracias, muy abrazo amable, desde la doctor Ciudad de México. Sandlin. Muchísimas gracias. Un Dios los abrazo de bendiga. vuelta a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto, hasta luego. Gracias, muy Hasta luego, amable. Venezuela. Muchas gracias, hasta luego, de Colombia. Un abrazo.